Sean muy bienvenidos a esta nueva lección para efectuar operaciones con grupos de usuarios de la plataforma de servicios TData. Hoy vamos a aprender a realizar rutinas sobre estos conjuntos de elementos. Para eso, debemos dirigirnos hacia la barra de navegación, ubicada en el panel izquierdo, seleccionar el selector de grupos de usuarios, y a continuación, observaremos en la pantalla principal los grupos que vienen establecidos por la aplicación. Existe un grupo de usuarios, llamado All, el cual contendrá todos los usuarios que se encuentren en los distintos grupos de usuarios. Sirve para poder ver, de manera rápida, qué usuarios están asociados al administrador del sistema. Pero seguro se estarán preguntando, ¿para qué sirven los grupos de usuarios? Cada grupo es un contenedor de usuarios con distintos niveles de autoridad para realizar ciertas operaciones permitidas por el administrador de la sesión. Cada usuario pertenece a un grupo de usuarios con una autoridad determinada por un conjunto de roles. A su vez, este estará formado por grupos de recursos y operaciones permitidas y definidas por nuestro administrador, pero de estas funciones hablaremos más adelante. En cada fila, observaremos los campos que acompañan a los grupos de usuarios. Cada campo permite la elección de ordenar en forma ascendente o descendente la forma de visualizar los grupos de usuarios. Al final de cada fila, vemos las herramientas de eliminación de grupo e ingreso a su contenido para ver los usuarios que contiene cada grupo de usuarios. Al posicionarnos sobre la fila de un grupo de usuarios, daremos un clic de ratón y se desplegará un menú con pestañas que hacen referencia a funciones específicas permitidas para cada grupo. Estos elementos permitirán gestionar mejor los recursos y aumentar la productividad y la eficiencia de las operaciones, además de obtener un mayor control de los procedimientos y de los flujos de carga y tareas de nuestros procesos. Ahora pasaremos a describir la pestaña de detalles. En la misma observaremos algunas opciones para realizar operaciones con grupos, tales como el número de identificación asociado al grupo y un icono de edición de los elementos del grupo, como por ejemplo, el nombre del grupo de usuarios y una descripción. La pestaña de columnas está formada por campos con distintas opciones que nos permiten detallar los elementos que se encuentran dentro del grupo de usuarios, tales como tipo de columna, valor, título, el orden en que aparecerán los elementos y otros que dependerá de la configuración que seleccionemos para mostrar la información en la grilla de listas de usuarios que contiene el grupo de usuarios. La pestaña de configuración permite habilitar o deshabilitar ciertas operaciones que podemos hacer sobre la tabla de grupos. La pestaña de acciones la describiremos más adelante, la cual nos permitirá realizar un conjunto de ejercicios sobre un usuario determinado. En la pestaña de roles es donde se establecen los niveles de autoridad que permitirán hacer o no una operación o procedimiento determinado. La acción dependerá si el grupo de usuarios cuenta o no con los permisos correspondientes. La pestaña de atributos contiene atributos que sean necesarios notificar o relacionar al grupo de usuarios correspondientes. Estos atributos pueden ser descripciones, condiciones o propiedades que determinan características que tienen que tener un grupo de usuarios determinado. Los mismos serán almacenados en el servidor y podrán ser creados, actualizados, borrados o representados de acuerdo a las necesidades o autorizaciones que otorgue nuestro administrador. La pestaña de telemetría informa los datos transmitidos por nuestros dispositivos inteligentes. Estos datos deberán tener alguna relación con el grupo de usuarios. Por último, existe una pestaña para el control efectuado sobre el grupo de usuarios. La misma contendrá acciones efectuadas sobre los grupos y una descripción con los detalles efectuados. Bien, ya hemos visto las distintas opciones que se pueden realizar sobre los grupos de usuarios. Ahora, si miramos en la parte superior derecha de la pantalla de grupos de usuarios, observamos algunas herramientas adicionales como la creación de grupos, actualización y búsqueda de grupos. Esta herramienta es útil cuando tenemos muchos grupos y no los vemos a simple vista. Bien, ahora que hemos definido y descrito los elementos que acompañan a los grupos de usuarios, procedemos a la creación de un nuevo contenedor. Para eso, usaremos la herramienta de creación de grupos identificada por el signo de adición.
Una vez que hemos pulsado el mismo, observaremos un menú con los campos de nombre y descripción. Ingresamos los datos solicitados y presionamos sobre el botón de agregación de grupo. Una vez creado, podremos modificar los datos y anexar operaciones según nuestras necesidades en las distintas opciones que ofrecen los grupos como los mencionados anteriormente. Si deseamos ingresar a su contenido, usaremos la herramienta de ingreso a la lista de usuarios. Para salir de la lista de usuarios y volver a la lista de grupos de usuarios, usamos el navegador de contenidos ubicado en la parte superior izquierda de la pantalla de lista de usuarios. Finalmente, para eliminar el grupo de usuarios, usaremos la herramienta de eliminación de grupos ubicada al final de la fila. Ya hemos llegado al final de la lección acerca de cómo se puede realizar operaciones sobre un conjunto de grupos. Esperamos que les haya sido de utilidad la información propuesta. Muchas gracias por habernos acompañado en esta lección y nos vemos en la próxima.